Buenos días, muchas gracias. Dos son los agravios que voy a contestar, conforme a lo que fue presentado por la defensa. Antes de comenzar a realizar el rechazo, quisiera dejar aclarado y quisiera dejar sentado que cualquier declaración de inconstitucionalidad de una norma, es una decisión de extrema gravedad institucional, lo tiene dicho la Corte en reiterados fallos, lo tiene dicho numerosa doctrina autorizada. Es decir, que para declarar la inconstitucionalidad de la norma tienen que existir motivos claros, serios, determinantes, y aún en caso de duda, el juez tiene que estar a favor de la constitucionalidad de la norma. Sentado esto, y ingresando a contestar los dos agravios que se han formulado, en primer lugar, la defensa sostiene la inconstitucionalidad de la orden de detención por parte del fiscal. Se menciona y se hace alusión que el texto del código es inconstitucional porque le da al acusador, a una de las partes, la posibilidad de detener. Y se cita los tratados y la Constitución como fuente en función de la cual se estaría sosteniendo esta postura. Para el Ministerio Público de la Acusación, ni los tratados internacionales, ni la Constitución Nacional, ni la Constitución Provincial dicen que el fiscal no sea la autoridad competente que pueda detener. Es más, la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 7.5, artículo 7.6, la Constitución Nacional, artículo 18, la Constitución Provincial, en su artículo 9, el Pacto Interamericano, en el artículo 9.3, la Declaración Universal, en el artículo 25, toda esta normativa que tiene jerarquía constitucional, lo repito, distingue específicamente entre la autoridad competente a la cual le da facultades para detener y el juez al cual inmediatamente se lo tiene que poner a disposición y para que el juez en audiencia decida si corresponde o no corresponde imponer la prisión preventiva. Desde esta perspectiva, aparece como errónea la interpretación que la defensa está haciendo del texto o de los textos de los artículos de los tratados internacionales. Esta posición también es sostenida por ya numerosos fallos, porque ya podemos ir citando 4 fallos que avalan esta posición, que distingue autoridad competente, y autoridad competente sería el fiscal, del juez, que es el que decide en una audiencia posterior. Ha sido decidida por la Cámara 2 de Mendoza, Sala 2, en el caso Maya del 2008, en el caso Sánchez, la Sala 6 del año 2010, el caso Díaz de Venado Tuerto, que es reciente, que fue dictado por el doctor Orso, y recientemente, el viernes pasado, en el caso Gutiérrez, el doctor Brunoto Laborde, en un fallo que se dictó el viernes pasado, como decía. Es decir, la interpretación que está haciendo la defensa no se adecua efectivamente a los tratados internacionales. Es más, se acude a las reglas de Mallorca, que todos sabemos que son guía, pero que no son ley específica. El otro argumento que se utiliza para fundar que la detención por parte del fiscal sería inconstitucional es que se viola el principio acusatorio. La verdad que tendríamos que preguntarnos específicamente qué se entiende por principio acusatorio para poder estar tomando adecuadamente este fundamento. ¿Cuál es el mejor control que brinda el principio acusatorio para que un juez pueda decidir conforme a la pretensión de dos partes? Fiscal, defensa contradiciendo, fiscal acusando, y un juez decidiendo sobre la pretensión de las dos partes. Esta es la lógica del principio acusatorio, el principio que uno lo puede ver como principio bilateral, es decir, esta es la mejor manera de entenderlo, y cuando nosotros decimos que el juez tiene que meterse en la decisión de actuación de una de las partes en una resolución inaudita aparte, es decir, sin la intervención de la defensa, allí sí yo me preocuparía porque el principio acusatorio estaría siendo afectado o podría ser violado. ¿Qué quiero decir? Para traerlo a un caso práctico, tenemos una aprehensión en flagrancia. Esta aprehensión en flagrancia
la policía se la comunica al fiscal. Conforme dice la defensa, el fiscal debería solicitarle al juez que autorice o no esa detención. En la práctica esto significaría que el juez tendría que estar tomando todos los criterios y todo el andamiaje propio para observar no solamente la legalidad de la detención, sino observar si es procedente de la prisión preventiva, porque el 214 requiere los requisitos de la prisión preventiva. Es decir, tendría que ya estar tomando la decisión que nosotros pedimos, conforme al principio acusatorio, que se tome en una audiencia inmediata posterior, dándole a la defensa la posibilidad de contradecir. En esto está entonces, ¿cuál es la pretensión? Volver al sistema que estamos tratando de dejar, donde el mismo juez es el que está decidiendo la detención y luego a ese mismo juez le pedimos que controle su legalidad y decida sobre la prisión preventiva. Estamos volviendo al principio inquisitivo. Me parece aquí también que hay un error de interpretación de lo que sería el principio acusatorio. No se viola en absoluto la igualdad de armas bajo la temática impuesta por el Código. ¿Por qué no se viola? Porque inmediatamente se pone a disposición de un juez y se resuelve en una audiencia inmediata la decisión que hace a la prisión preventiva. Por eso, en absoluto, la detención en estos casos es una situación equiparable al allanamiento, equiparable a la intervención telefónica. Sería el último argumento que se tomó en este punto. El allanamiento, la intervención telefónica, se dan en un contexto donde el juez ejerce el control y ese control, la fiscalía, el acusador, necesita que se dé en un marco de reserva, porque si no el objeto del acto queda totalmente desnaturalizado. Es decir, la revelación del acto a la defensa o a las partes podría generar aquí sí que el acto se frustre. Por eso no son situaciones iguales. La detención, en absoluto, es equiparable desde esta perspectiva al allanamiento, a la intervención telefónica, como se dice. Eso en relación al primer punto del agravio de la defensa. El segundo punto del agravio habla de una orden escrita, una orden de detención escrita, que se está exigiendo subsidiariamente a la Fiscalía. Aquí, directamente, desde nuestra posición, esto se ha tornado una cuestión abstracta por sustracción de materia, es decir, el objeto del reclamo ha perdido totalmente sustento, y ha perdido todo sustento cuando dentro de las 24 horas, y quizás en este caso también en menos tiempo, la persona detenida con una orden fiscal fue puesta inmediatamente a disposición de un juez y se decidió allí la decisión de la imposición de una medida cautelar, en este caso la prisión preventiva. Es decir, inmediatamente un juez ya decidió la legalidad de la detención. Pero vamos al fondo de la cuestión. Vamos a analizar un poco los antecedentes del caso y cuál es el patrón de conducta y la forma de actuar que tienen los fiscales conforme las reglamentaciones que en este caso yo impuse para los fiscales. Aquí se ha dictado el instructivo número 6, que es del 4 de febrero, que regula la forma de actuación del fiscal. Si bien en líneas generales, regula la forma de actuación del fiscal en lo que es la aprehensión en flagrancia. En todo lo que hace en la aprehensión en flagrancia, circunstancias todas de las cuales las voy a dar porque se dieron efectivamente en el caso, la policía aprende a una persona, tiene que comunicar inmediatamente al fiscal, y esto ya lo hemos transmitido a la policía y se está cumpliendo, tiene que comunicar inmediatamente al fiscal, hasta un máximo de 2 horas, esta aprehensión en flagrancia, con la mayor cantidad de antecedentes del caso. Mi fiscal le protesta válidamente, pero esto es necesario, protestan porque hay llamados policiales en forma permanente y continua. Pero esta es una situación que nosotros regulamos porque consideramos que es la más adecuada para trabajar. El fiscal de allí tiene un lapso que no excederá de 4 horas para decidir la detención. 4 horas porque hay que recabar los antecedentes del caso, hay que recabar los antecedentes personales de la persona. Decidida la detención, es decir, la conversión de la aprehensión en detención, y esto solamente lo puede hacer el fiscal, decidida esta circunstancia, el fiscal inmediatamente libra comunicación telefónica con la defensa, se le envía un mail y se comunica con la oficina de gestión judicial, En Rosario lo estamos instrumentando ya con mail, donde se detalla todas las circunstancias,
En las ciudades de los distritos más pequeños aún esto no se ha podido implementar en esta mecánica porque hay problemas del sistema informativo que todavía no se ha acoplado, se informó en este caso por teléfono, y la Oficina de Gestión Judicial, es decir, la que administra la organización de las audiencias, estaba enterada de la detención de la persona y la circunstancia de la detención y la defensa también. Es decir, a las 6 horas ya estaban todos comunicados de que existía una detención y el fiscal le había comunicado también esa circunstancia previamente a la policía. Esta circunstancia que el fiscal le había comunicado a la policía, que contiene los datos personales, que contiene si está comunicado o si no está incomunicado, que contiene todas las circunstancias del caso, está aquí. Está en el legajo fiscal de actuación.